Primicia Televisión presenta Plebiscito 2022. ¿Cómo están? Bienvenidos a Plebiscito 2022, aquí en canal Primicia Televisión, señal 43.1, HD y para toda la provincia de Marga Marga. Saludos para Olmué, Limache, Villa Alemana, Quilpué, todas las personas que nos ven a través de nuestra señal abierta, pero también un saludo cordial quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Dicho esto, vamos a comenzar el día de hoy con nuestros panelistas estables y que quiero saludar primeramente al señor Florencio Valenzuela, que Buenas nuevamente tardes. está con su look, obviamente un nuevo sombrero que ha sacado y que está estrenando cada vez que está en Primicia Televisión. Así que bienvenido, profesor. Muy bien, muchas gracias. El señor Julio Trigo, odontólogo, político, ex gobernador, ex de partido político Amplitud, ex socialista y ex no sé qué más, pero no, puro ex. Puro ex. Pero bueno, es bueno, Pero bien. es bueno los cambios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también al señor Iván Buscovich, a quien realmente también lo tenemos como panelista estable, digo, y vamos a estar conversando respecto de lo que es el plebiscito 2022. Recuerden que el 4 de septiembre 15 millones de personas son las habilitadas para votar, así que vamos a ver de qué manera es el comportamiento, porque hay un gran cambio, o dos grandes cambios. Uno, que es obligatorio, así que si usted no va a votar, definitivamente tiene que excusarse, si no, simplemente va a ser obviamente multado por el CERVEL. Así es que si está, creo, a más de 200 kilómetros, puede excusarse en alguna comisaría el día de la votación, el día 4 de septiembre. Así que un domingo que le anticipo, vamos a estar transmitiendo en forma exclusiva todo lo que ocurra en el plebiscito de este 4 de septiembre. Bueno, y los temas son distintos. Hoy día estamos en una semana. No, perdón, y el otro tema también que te faltó decir, el cambio de mesas, que te iba a decir, hay dos cosas. Sí, Una era de ubicación, tiene razón. Gracias, profesor, siempre atento. Acá él me está diciendo que efectivamente también hay otro cambio importante, que es el lugar de votación. Por lo tanto, usted tiene que asegurarse, porque no va a votar lo más probable en el mismo local, sino que se ha acercado los locales de votación a los puntos de domicilio de cada uno de los ciudadanos. en cervel.cl con su root. Desde el 3 de 13. Bueno, 13 Desde el 13 de agosto. Bueno, se puede. vamos a comenzar el día de hoy y quiero un poco anticipar esto de que estamos a muy pocos días de la votación y que hay un cambio importante, y quiero partir con Julio, porque los cambios importantes es que el gobierno ha llamado a sus partidos políticos que lo apoyan para decir, oye, parece que algo tenemos que hacer acá, y me gustaría, Julio, que tú nos dieras tu visión respecto de este cambio que hubo ayer y de los distintos temas que se han ido viendo durante la semana. Perfecto, sí, efectivamente, esta semana, ayer o antes de ayer, los partidos de gobierno junto al presidente se llegó a un acuerdo para comprometerse ellos en el Parlamento a unos futuros cambios a este borrador de la Constitución, la nueva Constitución, formulada por los constituyentes. Y efectivamente acá hay un reconocimiento a que hay un borrador de mala calidad, sin ninguna duda, un borrador que tiene muchísimas faltas y muchos artículos inexactos que llevan a la interpretación, y efectivamente yo creo que la ciudadanía cada vez se convence de que el producto de esta Constitución, de la constituyente, para poder escribir esta nueva Carta Magna ha sido de muy mala calidad y está demostrando la debilidad en cierta medida de sus articulados. Vamos a ver si se van a cumplir los compromisos una vez que tengamos el resultado del 4 de septiembre, porque lamentablemente Tellier a los 5 minutos de haber firmado este acuerdo salió diciendo que el Partido Comunista no daba garantías de poder cumplir el compromiso que se había asumido. Así que más y más dudas para la ciudadanía, y efectivamente creo que la alternativa es escribir una nueva Constitución votando rechazo para tener una Carta Magna que una a los chilenos y que no los polarice como hoy día estamos enfrentados, los del apruebo contra los del rechazo.
Así es que, Iván, confianza. Iván, la misma pregunta respecto de esto, ¿cuál es tu Tengo visión? una visión completamente diferente a lo que ha planteado Julio. Yo creo que de lo que se trata justamente de despejar dudas respecto de cuál va a ser el comportamiento posterior al plebiscito una vez ganando el apruebo, y como es de público conocimiento, la aprobación de la nueva Constitución significa que en el Parlamento se tienen que aprobar a lo largo de varios años. En el caso de Colombia fueron 10 años que se demoraron en instalar todas las leyes para poder hacer efectiva la nueva Constitución que aprobaron ellos. En el caso nuestro se espera que sean unos 5 o 6 años, y esas leyes se van a discutir en el Parlamento, con estos parlamentarios que tenemos ahora, y después cuando toque cambiar los parlamentarios y Iván, empiece perdón, a funcionar la... Perdón que te interrumpa, Iván, pero se había votado, y esto lo escuché hace poco de Víctor Ibacache, que se contactó con nosotros, respecto de que la gente había elegido que se hiciera una constitución donde no participaran los congresistas. Entonces, aparentemente... Es que no estás entendiendo. Los parlamentarios. Los parlamentarios. No estás entendiendo. A ver. Lo que se está votando en el plebiscito es se aprueba o rechaza esta Constitución. Correcto. ¿Estamos claros? Estamos claros. Esta Constitución, para que pueda funcionar, necesita 160 leyes que hay que modificar o derogar, otras incorporar para que pueda ser efectivo. La misma Constitución mandata hacer leyes. Las leyes, se hacen en el Parlamento, aquí, en China, en Rusia, en Estados Unidos. Las leyes se hacen en el Parlamento. Sí, pero Y hablamos de las modificaciones que están... pero de eso estamos hablando, de cómo se plasma en la vida una Constitución es a través de leyes. ¿Por qué? Porque la Constitución es un ideal, un objetivo a conseguir. Y aquí de lo que se trata es cómo se instala esos principios constitucionales. Para eso hay que aprobar leyes. Y esas leyes se aprueban en el Parlamento. No, yo creo que hay una confusión, ya, porque una cosa es lo que él dice, discúlpame, que toda constitución tiene que después estar regida por leyes que se ven en el Parlamento. Exacto. Pero ¿dónde tú estabas apuntando? Estoy En la apuntando cocina, en la que se cocina está hablando, que se está porque hablando. efectivamente al hacer estas modificaciones que se comprometieron Sí. los partidos de gobierno, es que ellos van a hacer la modificación al Sí. documento. Gracias, Julio, por la aclaración. Ya, bueno, aquí hay varias, quiero decir, desinformación, inexactitudes que tenemos que ir aclarando. No solamente los partidos que apoyan al gobierno han decidido hacer algunas acotaciones que han sido pedidas también, y creo que han sido más que nada aclaratorias. Porque la campaña contra con el proceso constituyente y con la Constitución ha sido de tal magnitud que han logrado instalarse cosas que son inefectivas. Entonces, efectivamente, lo que pretende los partidos progresistas, porque ahí está incluida la democracia cristiana, que no pertenece al gobierno, ¿cierto? Han decidido hacer algunas aclaraciones. Y yo creo que han sido muy positivas, porque esto permite a aquellas personas que de buena fe estaban en una situación de indecisión, que tenían algunas preocupaciones por los textos y por tanta desinformación que hay, han decidido, se ha aclarado eso. Como por ejemplo la proposición que hay, que si esto se aprueba, posteriormente se va a modificar, es la proposición que ellos van a hacer, que se modifique la reelección inmediata del presidente de la República. Creo que era una cosa que interesante en las modificaciones. Y otra cosa que queda absolutamente claro, algo que ha sido un caballito de batalla de los sectores conservadores y reaccionarios que no están con esto, es lo que tiene que ver con la propiedad. Queda absolutamente claro el derecho a propiedad, que estaba en la Constitución, que estaba acá, pero aquí queda más fundamentado. Pero no estaba claro. Sí, por eso es que quiero decir, El precio justo. El precio lo mismo, justo, tampoco, no yo estaba estoy claro. totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que a pesar de que existe jurisprudencia, a pesar de que la Corte Suprema lo ha aclarado, que el precio justo es de mercado, que todo eso, al no ponerlo acá, daba lugar a interpretaciones. Eso se termina. El precio justo es el precio de mercado. Así de claro. Entonces, yo creo que avanzamos en eso.
Porque ¿de qué es lo que se trata aquí? Es que no se puede poner, como aquí algunos han pretendido, ¿cierto? Gente de la élite política y financiera, que da lo mismo votar por uno o por otro, porque al final las modificaciones van a arreglar esto. No, señor, no da lo mismo. Porque votar por rechazo es lo que dice la ley, a pesar de los esfuerzos que pueden hacer algunos sectores, es mantener la Constitución de Pinochet, modificarla. Pero modificar, ¿qué vamos a modificar si hemos tenido un ejemplo esta semana? Los sectores de Republicano y de la UDI, aquellos que se comprometieron a hacer cambios, no quieren cambiar, por ejemplo, la ley de pesca. La ley de pesca que todos sabemos que fue una ley absolutamente corrupta. De hecho, hay senadores que están presos y diputados que están presos. Es decir, ese es el nivel de compromiso que tenemos. Hace aproximadamente 2 años atrás, cuando el agua se intentó por un proyecto de ley que fuera un bien de uso público, ¿qué hicieron los parlamentarios de derecha, los senadores de derecha? En bloque. Votaron en contra. Y hoy día nosotros sabemos el drama de agua que todavía sigue. Sí, Florencio, pero yo le preguntaba por la cocina. No, es que yo creo que el término cocina está Entonces, mal empleado. Para que me entienda sí, de lo que le estoy preguntando. Sí, yo creo que está mal empleado. Lo que pasa es que los partidos políticos, que son entes, que son los que en cualquier democracia, son los que interpretan a las corrientes de opinión, ¿cierto?, de la ciudadanía, los partidos políticos han visto que es posible despejar algunas dudas que tenía esta Constitución. Mira, y han hecho un quisiera- esfuerzo en esa dirección. Yo quisiera aclarar esto, porque una cosa es aclarar puntos y otra cosa es comprometer a modificar puntos. Y lo que ha hecho los partidos de gobierno es a modificar algunos puntos de la Constitución, del borrador. No es un tema de aclarar solamente, es un compromiso a modificar el documento llamado Nueva Constitución. Y ahí está el punto, que esas personas que van a modificar esos puntos que se están comprometiendo son los parlamentarios. Permíteme, Por lo Julio. tanto, para terminar, por lo tanto no hablemos solamente de aclarar las cosas, sino el compromiso es de modificar. Y el punto es que si va a haber ese compromiso hasta el final de modificarlo, y desde ese punto, desde esa perspectiva, es natural que la gente tenga dudas y desconfianza. Julio, pero es que la verdad a media no nos sirven en esto, porque las dos cosas son verdad. Es cierto que se han planteado modificar algunos puntos, como lo dije, la reelección del presidente, pero también han aclarado puntos de la constituyente. Han aclarado, por ejemplo, lo del precio justo, han dicho, es decir, eso lo han aclarado, el derecho de propiedad, también lo han aclarado. Florencio, es decir, las dos cosas pero son efectivas. yo le quiero Perdón. recordar a usted, Florencio, Sí. de que cuando la presidenta del PPD dijo que iba a aprobar, iba a votar por apruebo para mejorar, usted dijo que no, que como era, que era una locura, que no era posible. Yo siempre he sostenido Es lo que mismo. lo que pasa es que Floro perdona. también es bueno para las volteretas, porque aquí hablamos ninguna muchas voltereta. cosas y se No, está Víctor, diciendo. no te equivoques, Víctor. No. Siempre he dicho yo, toda obra humana es perfectible. Y él lo he repetido hasta la sociedad, aquí y en los programas de radio donde me han invitado. Sería absurdo pretender que este proyecto constitucional no En la Biblia. está totalmente perfecto. Si hasta la Biblia es discutible. Hasta que es una cosa que la gente sigue. A ver, Esto es lo mismo. Lo que ocurre, ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? lo que Siempre ocurre es que hay siempre una hemos situación- sostenido lo mismo. Hay una situación que hay un documento que todos los sectores lo han despedazado. Ese documento del borrador ya no tiene ningún Pero sustento es que eso no es en nuestra cierto, sociedad, porque tanto los Julio. sectores del rechazo No, como los no sectores es de la verdad. prueba hoy día que se han incorporado a cuestionar ese documento, están hablando que un borrador que tiene muchas deficiencias. Tiene- La propuesta que tenemos que construir los chilenos, que sería nuestra segunda victoria. La primera victoria, ¿cuál fue? Que el poder popular, la presión de la gente, el descontento llevó a los partidos de gobierno de Boric a decir aquí hay que hacer reformas. Porque hace un mes atrás decía Boric, o se aprueba o se rechaza. Pero y si eso es punto. lo que hay en el Por lo voto, tanto, pues, hombre, no confundas. no, si no es eso. Pero Estamos eso es lo hablando que política. hay, pues. Por lo tanto, yo le digo a la gente que nuestro segundo impulso es a pedir una nueva constitución Julio. a través de una asamblea constituyente o de lo que estime conveniente Bueno, el le Parlamento. vamos a dar la palabra a Iván. Yo Iván. estoy claro que efectivamente hay aclaraciones de temas específicos donde habían dudas y tales, y hay también modificaciones, sí. Pero no se toca la estructura básica. Pero en lo básico, estamos en lo... Sí, aquí lo básico es que por sobre todas las cosas, los derechos de las personas. Eso es lo que estamos asegurando. Ese es el gran mérito de esta Constitución nueva, que vamos a dejar de ser un Estado en que la autoridad
opera desde el mercado. Y aquí lo que se va a hacer es que se va a operar desde los intereses de la gente. Esa es la gran diferencia. Sí, eso es lo sustantivo. Todo lo demás lo podemos discutir y se va a llegar a acuerdo. Y el hecho que se discuta el Parlamento justamente para eso. Florencio, Bueno, es una discusión que debe darse, pero tenemos hoy día que votar por apruebo o rechazo. No hay más El alternativa. el resto es simplemente después saber cómo se va a comportar. El gran Como decía Julio la semana pasada, si gana el apruebo, ¿para qué van a cambiar los jugadores si ganaron? el gran caballito de batalla de algunos sectores era la plurinacionalidad. Quedó claro con el esfuerzo que hicieron claro, los partidos. ¿cuál es la claridad? Que dijo, la claridad es que su consentimiento va a ser limitado Solo al en temas aspecto regionales. regional. Es el veto. Eso es. Pero la el plurinacionalidad, veto, perdón, ya quedó, pero acláralo bien. Pero te quedó claro, esa era la gran duda, que el consentimiento. Que los partidos, que los grupos indígenas tenían que dar su Pero consentimiento. dame el punto de que no es una aclaración, sino es una modificación. Te lo puedo dar, Ok, si no hay ningún problema, te lo puedo dar ese punto, si aquí no se trata de eso. Pero a pesar de eso, veo que personas obstinadamente, ese no era el punto. Pareciera ser que sacan como de conejos del sombrero, es decir, es que ese no era lo más importante. Aquí, como dice Iván Buscovich, el tema es muy simple. El tema es que estamos cambiando el paradigma del país. Estamos intentando que Chile sea un país de derechos, donde el Estado juegue un papel rector. Por ejemplo, como lo hemos discutido en otras oportunidades, en el ámbito de la seguridad social, de las pensiones. Que se termine este promedio de pensiones de 250.000 pesos que existen hoy día. Ese es mi tema. Florencio, pero ¿usted cree, digamos, que la administración del Estado va a ser beneficiosa para la ciudadanía en desmedro de que tenga la libertad la gente de poder hacer su propio... No se entiende lo que está planteando usted. Yo lo que estoy planteando es que si volvemos, y un ejemplo le voy a dar, es que si vuelve a todo lo que tenga que ver con salud, por ejemplo, que lo hemos discutido acá, el 7% de las ISAPRES vayan a parar a salud, no va a ser una mejor administración FONASA respecto de toda la cantidad de usuarios. ¿Pero de dónde saca usted que iba a seguir existiendo el FONASA? FONASA? Yo no estoy preguntando respecto al tema. Vamos a tener un sistema único en que van a haber prestadores públicos y prestadores privados. ¿Quién va a pagarle a los públicos? El Estado. ¿Quién le va a pagar a los privados? El mismo Estado. Yo quisiera tocar el punto ahí. Ya que usted lo puso. El sistema único de salud es un sistema estatal y cuando se habla del sector privado es de alto costo para seguros de salud que de fondo la clase media no lo va a poder pagar. El segundo elemento es la estatización del 7% de todos los chilenos que va a ir a manos del Estado. Por lo tanto, el profesor universitario, el kinesiólogo, el médico que hoy día está en ISAPRE, su 7% no va a ir al sector privado, va a ir al sector público. Pero eso te pregunto, Julio, esa administración de ese 7%, ¿tú crees que el Estado la va a hacer de buena forma, sabiendo cómo se ha comportado el Estado respecto de todas las situaciones? Hoy día tenemos 2 millones en lista de espera, en los sueldos de los médicos han subido en un 22%, la gente sigue esperando largas filas para atenderse, hay una lista de espera de cirugía enorme y el 20% han muerto esperando en lista de espera de cirugía. Entonces para terminar, tenemos 15 días promedio de funcionarios de salud, promedio de licencia médica, más permiso administrativo, más las huelgas, etcétera. ¿Y qué eso? Reduce las horas de atención a la gente. Perfecto, entonces, ¿cómo va a ser esta situación que va a administrar el Estado? En este caso que estamos hablando puntual, ¿va a ser capaz el Estado? Y no hablemos del resto de las cosas que tiene que financiar, porque ese programa o esta nueva constitución tiene un costo para Chile, un costo económico. Sí. Bueno, déjeme entonces esta es una visión maniquea, absolutamente maniquea. Pretender de que el Estado de un día para otro va a poder, el Estado para poder hacer frente a los desafíos que hay en la salud necesita recursos. ¿Y cuál es la realidad? Si es mentira que usted puede elegir. No es cierto, es lo mismo que en la educación. Es la ISAPRE la que elige a las personas según su sueldo. Esa es la realidad. Es así. Entonces no es verdad esto de que la gente esté eligiendo. La inmensa mayoría de los chilenos no tenemos ninguna posibilidad de elegir. Vamos, ¿y qué ocurre? Viene el descreme.
¿cierto? El descrédito, ¿qué significa eso? Significa que la gente pudiente, que los sueldos, digamos, importantes de Chile, importantes de Chile, ¿qué es lo que es sobre los importante? 2 millones, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, importante. ¿cierto? Un Esa profesor. gente no le aporta un peso a la salud. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Estamos cambiando el paradigma del modelo del país. Queremos, y lo dice esta Constitución en su segundo, queremos un país más solidario. Es decir, que quitarle los Eso patines. es. Quitarle los patines. No, quitarle los patines. Pero bueno, pero deja intervenir porque si no, de verdad, cuando No, se pero así no el se problema puede. es que están no. diciendo cosas que no son. Pero ¿cómo no hacer? ¿Cómo no hacer? Pero- Si lo veo yo en la educación es lo mismo. Cuando te dicen la gente elige el proyecto de educación, ¿qué va a elegir la gente? Si el colegio particular está cobrando mensualidad de 450.000 pesos, entonces ¿de qué estamos hablando? Digamos yo creo que el Estado tiene una deuda muy grande en salud, tú tienes razón. Y creo que una de las cosas que le falta a esta Constitución también, si tú quieres decir, creo que faltó la estatización de la administración de los recursos Ahora- de la minería del cobre. Ahí está la plata que Chile necesita. Esa es la realidad. Porque se necesitan recursos para esto. Permíteme, No basta la reforma, nos Víctor, falta la reforma tributaria. Sí. Nos falta. Necesitamos recursos. Y estos recursos Ya. Chile los Sí, tiene. tiempo. Chile es un país que tiene muchos recursos. Ok. El problema es que está en pocas Es manos. que, antes de ir con Julio, quiero ir con Iván, Con porque Iván. no le he dado el tiempo a Iván. Mira, yo insisto, aquí no es que el día que se apruebe, el 4 de septiembre, el día 5, usted va a poder ir a la clínica Los Carreras, tal como decía, y lo van a atender gratis. No es ese el sistema. Aquí lo que va a pasar es que los fondos del conjunto de los chilenos va a pasar a administrarse de manera pública, un ente estatal. ¿Y qué va a pasar? Usted va a poder tomar servicios de los privados mientras no tengamos la capacidad en el sector público de atenderlo, como se hace hoy día. Como se hace hoy día. Usted sabe que la mayor parte de las operaciones que está esperando la gente finalmente terminan haciéndose en clínicas privadas, porque el Estado nos da para hacer todas las operaciones que hay que hacer. Y así todos tenemos cola de, como dice el doctor, de 2 años. Esa es la realidad. Para mejorar aquello, Sí, estamos va a pasar un tiempo. Y mientras pase, vamos a tener que obligatoriamente llegar a un arreglo. Si aquí la diferencia, ¿sabe cuál es? Una operación que el FONASA al Hospital Van Buren le paga 500.000 pesos por esa misma operación a la clínica Los Carreras que dice el doctor, le paga 2-3 millones de pesos. Usted me va a decir, ¿y por qué la ¿Y por diferencia? qué la diferencia? Porque uno es privado y el otro es público. Y le paga, y el que le paga es el mismo. Entonces quiere decir que se va a fundir el Estado. No, Pero si actualmente funciona así, po. así funciona hoy día. Bueno, es que a esa se va por eso entonces no hay dinero en FONASA para atender a la gente. Pero por lo mismo que lo primero que hay que hacer es entrar la plata Pero mira, y después hay resolver. una confusión. A ver, Mira, una por confusión. favor. El sistema público, FONASA, actualmente tiene un rol de cubrir las necesidades de la población más pobre, sin ninguna duda. Quien elige ir a uno u otro sistema depende de tu sueldo, sin ninguna duda. El que no puede elegir nada es el A y el B. No puede ni elegir bono, porque el C y el D van y usted compra su bono, paga 5.000 pesos y se atiende con un médico particular. Y ese médico particular recibe una subvención estatal de otros 5.000 pesos. Al médico no gana 5.000, gana 10.000. Y eso va a seguir Eso- existiendo. No, es que es una transferencia directa del Estado a un privado. y eso va a seguir. Y lo que se está hablando acá es que las clínicas privadas no deben recibir recursos estatales. Eso es lo que se ha planteado acá todas las veces que hemos conversado el tema. Por lo tanto, eso desaparece. No es Y así. no, Perdóname, pero perdóname, tú perdóname. estuviste en la redacción de Perdóname, esto, perdóname, fuiste a la pero discusión. el sistema Pero único. Pero no, es que ese es el punto. Tú tergiversas No, descaradamente, pero porque ¿por no en qué? ninguna parte dice que sea El así. 7%, Tú perdón. empezás a inventar. No estoy es una inventando, invención pero te tuya. pregunto, pero respóndeme tú, Iván, que eres economista. El 7% de los chilenos, ¿a dónde va a ir? Pero si te lo Pero dijo, aún te lo acabo de decir, va a un fondo Único. centralizado. Único. Por lo tanto, ya no va al ISAPRE. No. Entonces, no, ese señor, el profesor que gana 2 millones de pesos, que no es un sueldo extraordinario, ya no va a atenderse en la consulta privada, sino que va a ir a hacer la cola a la puede ¿Por comprar qué? igual. En el principio, cuando no haya posibilidad. Pero si, Julio, tú entendís que el día de Pero te mañana, pregunto, por el solo hecho. respóndeme. Pero te estoy respondiendo. Por el solo hecho de que se haya aprobado la Constitución, ¿eso significa que van a haber más hospitales? No. ¿Eso significa que van a haber más ¿no? clínicas? ¿Cómo resuelve el tema de la salud entonces? Porque, como lo hago hoy día, pues, ¿Cómo lo hace? pagándole al privado. Le pagas al privado. Entonces te pregunto, si ese 7% no va al privado, auditores,
¿Quién va a pagar la prestación de Iván? ¿La va a pagar el Estado? Exactamente. ¿Y a qué precio? Al precio. Eso es lo que tiene que modificarse. Ahí es donde está el problema. Entonces Pero estamos es lo que hablando- estamos hablando. Hagamos una aclaración porque es bueno que lo vean el texto, ¿cierto? Porque usted pregunta, pues, estamos debatiendo eso. Y creo que es bueno decirlo esto para que no los mitos, y ese es el problema de la desinformación. El Sistema Nacional de Salud puede estar integrado por prestadores públicos y privados. Pero eso no significa el costo. ¿Qué significa eso? La ley determinará los requisitos y procedimientos para los prestadores privados pueden integrarse a este sistema. Pero entonces, ¿por qué mentimos? pero, ¿Por qué pero, tergiversamos? ¿Pero por qué es que usted- diciendo se van a terminar? Profesor, los- la pregunta las que le clínicas? quiero hacer. Pero si Profesor, no se van a profesor, terminar. la pregunta que le quiero hacer. Yo entiendo que está leyendo ahí la propuesta, pero una cosa es leer lo que se escribe y uno tratar de un poquito entender que es inaplicable. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser inaplicable? Claro, porque si el Estado no va a ser capaz de atender... Pero ¿por qué si ya lo hace? Mal, pues. ¿no? Pero si ya, ¿Pero en qué calidad? Pero no, pero entonces si me va a cuando, decir, no, pero si dice tú cuando vas a una no, clínica que tú privada, vas a ir ahora, no, te vas a atender en pero, FONASA, Víctor, no tú va a cuando ser bien. vas a una clínica privada, Pero tú cuando vas a una clínica privada, también el Estado pone plata ahí. Pero cuando Javier, tú te pero operas, no, tú también, no. pero por supuesto, A ver, tú sacas un bono cuando vas a un médico, a una clínica, pero por supuesto, sacas un bono. Pero te y- cubre la miseria misma. Bueno, pero eso es lo que tú Escucha, pagas. pero no, a ver, eso es lo que Floro, tú pagas. Y el Estado Floro, le paga. Pero por ¿qué supuesto. estáis diciendo? A ver, una operación de apéndice. Tú vas y sacas un bono, te va a cubrir 600.000 pesos. La diferencia la pagas tú. Tú la pagas de tu bolsillo. La cobertura de FONASA en el sector privado es mínima. Por favor, los auditores saben eso. No digas cosas que Pero no son. no, Entonces, Julio, para está terminar, equivocado, porque yo tengo la experiencia personal. Yo me peleé la vesícula y lo que dices tú es falso. A ver, A ver, te digo porque algo. hay un sistema. Te digo algo. Tú te ¿Cuánto operaste pagó? por el GES. Y el GES tiene tabulación de los precios. Bueno. Sin ninguna duda, un tremendo avance que hizo Ricardo Lagos, que fue tarifar ciertas enfermedades. pero, ¿dónde- Pero déjame terminar. 82 enfermedades están hoy día tarifadas y las clínicas privadas no pueden cobrar más. Pero son 2.000 las enfermedades. Le pregunto, si usted no está en el listado de los Y no se- 82... y no se puede poner precios a Perdón, otra- perdón, a esa déjame otra. terminar. Si usted no está dentro de esas 82 enfermedades, tiene que pagar el precio que le cobre la ESAPRE Mire, o la no, clínica es que- privada. es que aquí Ok, no nos vamos a poner de estamos acuerdo en Primicia porque- Televisión, No, así plebiscito no 2022, y estamos obviamente hablando respecto de los temas que están en esta nueva propuesta. Quiero decirle que siempre ha sido nuestro interés, como canal de televisión, llevar hasta ustedes una conversación, a veces un poco alta, un poco baja, pero desarrollar esta actividad que es conversar con su familia, conversar con sus amigos, conversar con toda la gente que usted se rodea, de estos temas que seguramente aquí no vamos a tratar de poner de acuerdo a nadie, pero ponerlos en la mesa siempre es sano, es robusto y creo que realmente es importante. Así es que vamos a concluir este primer bloque, que pasó el tiempo volando, y quiero darle un minuto a cada uno para redondear este bloque y luego seguir acá en Plebiscito 2022. Señor Iván Buscovich, le doy el minuto para que nos vamos al otro bloque. Ya que estamos finiquitando este tema de la salud, yo creo que la fórmula que se tiene que buscar a continuación de aprobado la Constitución es un sistema que efectivamente va a ser una transición, va a tener un periodo de transición en que va a operar como opera hoy día el sistema, que es yo me atiendo en públicos o privados, y en el caso de los privados habrá que discutir el valor que le paga el FONASA o el ente estatal a ese privado. Ese es todo el tema. Perfecto. Florencio, por favor, un minuto para que nos vamos al otro bloque. La salud hoy día está en manos del mercado. Esa es la realidad. Y tenemos un sistema injusto, un sistema segregador, usted lo conoce perfectamente. La gente de más posibilidades son elegidos por la ISAPRE, ¿cierto? Por estos entes que tienen fines de lucro para tener una buena salud. ¿De qué es lo que se trata? Estamos generando un paradigma, un modelo de país distinto, donde todos tengamos un acceso a la salud en forma digna e igualitaria. Julio, Yo creo que todos queremos la mejor salud para los chilenos, sin ninguna duda, pero es quien la paga. Me da la sensación que este proceso constituyente va a llevar a la estatización del 7%, y no son las ISAPRES quienes eligen a los clientes, sino que son los trabajadores que con su 7% eligen un ISAPRE. Lamentablemente no todos pueden acceder a ello,
Y con este modelo se va a terminar la clase media que puede optar a una salud distinta. Y son los únicos que no tienen ninguna opción de elegir, son los A y B de FONASA, que ellos no tienen derecho ni a sacar un bono. Por lo tanto, acá el tema no es quitarle los patines a uno para entregárselo a otro, sino que es fortalecer el sistema público de salud con más recursos y con una mejor gestión. Gracias, Julio. Y bueno, a ustedes los invitamos a permanecer aquí en sintonía, porque luego regresamos con la segunda parte de Plebiscito 2022, aquí en Primicia Televisión 43.1, La Señal. Vamos y volvemos. Plebiscito 2022. Y ya estamos de regreso acá en Primicia Televisión, señal 43.1, y me he encontrado acá con los apuntes del profesor, estudiante serio respecto de cada preparación de programa acá en Primicia Televisión. Estamos junto a Julio Trigo, estamos a Florencio Valenzuela, Iván Buscovich, haciendo este programa. Y el tema que vamos a tocar en este bloque es la seguridad, que tanto como lo plantea la nueva Constitución y cómo lo ve la gente del rechazo, cómo lo ve la gente del apruebo. Así que quiero partir nuevamente por el señor Julio Trigo respecto de este tema de la seguridad y cómo nos vamos a defender. ¿Quién nos podrá defender? Yo creo que sin duda la primera preocupación de los chilenos hoy día es los altos niveles de delincuencia e inseguridad que existe en nuestras calles y en nuestros domicilios. Tengo la impresión que el borrador no contribuye a mejorar el tema de la seguridad ciudadana y combatir duramente la delincuencia. Me parece que el quitar el estado de excepción para situaciones de alta connotación pública, de una situación de descontrol social, es un error que ya muchos están observando que fue un tremendo y profundo error de los constituyentes no incorporarlo, no sé por qué, demasiado creativos desde mi punto de vista. El segundo elemento, creo que la desmilitarización de los carabineros pone en riesgo, en cierta medida, el comportamiento de nuestro cuerpo policial frente a una delincuencia cada vez más agresiva, más violenta y con mayor capacidad de acción. El tercer elemento es que los derechos que hoy día se están entregando a los reclusos, a los reos, en donde están favoreciendo que la red de ayuda, familiares y otros, estén en torno a él. Me parece que también es un error de la constituyente que lleva a que la seguridad y la delincuencia en realidad tenga más derechos que los ciudadanos que están en sus casas. Y por último, no hay un defensor de las víctimas. Hay defensor para los animales, hay defensor para el medio ambiente, pero no hay defensor para las víctimas de delincuencia, que creo que también es un profundo error de este borrador, y por eso llamo a que tenemos que convocar a una nueva constituyente para construir y escribir una nueva constitución. Gracias, Julio. Iván, respecto de la seguridad, ¿cuál es tu visión? Mi visión es que estamos en una situación, tal como decía Julio, bastante calamitosa y que requerimos cambios. ¿Nos puede ayudar la nueva Constitución? Obviamente, yo creo que en la medida que estemos todos considerados y que de verdad tengamos una policía que esté al nivel de lo que se requiere, y es evidente que la policía ha perdido prestigio en el país. Y eso es una realidad, y lo ha perdido por razones específicas. Si usted quiere, las podemos mencionar, pero yo creo que no es del caso. Pero la policía ha perdido prestancia en Chile por errores que ha cometido la propia policía y por errores que han cometido, digámoslo así, las fuerzas políticas o la política en general, al no haber dado las señales que tendría que haber dado justamente en la mejoría. No es casual que tengamos un problema de que no tenemos los cupos llenos de los posibles carabineros que se incorporen. Al revés, entiendo que ya más de 700 solicitudes de baja, que esto está hablando a las claras, que no hay incentivo para seguir en esa institución. De manera de que lo que se trata es de cambiar los paradigmas que regulan estas situaciones, y yo entiendo que en la Constitución que se está promoviendo, la nueva, se le quita el carácter militar. A Carabineros. A Carabineros. ¿Sabe que la policía americana tampoco es militar? La policía americana. Ni siquiera el FBI. Tiene al SWAT.
tiene Sí, pero una serie ustedes de- tampoco son militares. ¿Sí? No tienen, es que no están en la lógica militar. Si la Pero lógica están mejor armados que los delincuentes. que tú acabes. Pero y eso tiene que ver no con la institución. Por eso le digo, aquí hay temas que han sido errores cometidos por la política. Pero también hay errores que ha cometido la propia policía que han hecho que pierdan el respeto que debieran haber tenido siempre. Yo creo que esto lo que está haciendo es tratar de buscar una manera distinta de enfrentar las cosas. Ahora, yo entiendo también que en el tema de la lucha contra la delincuencia también varía. Y en esto también hay que estar atentos para ser capaces de enfrentarla con la suficiente sagacidad para enfrentarla. Aquí un solo detalle. Ha costado un mundo que se persiga la plata, el dinero, que se puedan revisar las cuentas corrientes, que se pueda tener acceso. Pues si usted le corta la llave de la plata, de los dineros, de los recursos, naturalmente la lógica de todos estos grupos, particularmente los más organizados, el narcotráfico, todos los que están en estos ámbitos, si usted les controla el dinero, los termina por controlar. De manera que Sí. en ese sentido reconozco Y- que desde la política se han cometido errores. Pero Iván, ¿no crees tú que a propósito de lo que estás hablando, se han cometido errores tremendos como el que tú decías que falta control sobre el dinero? Pero entiendo que no hay nadie que pueda mover $10,000 en una cuenta en Chile si no es identificado de dónde proviene. O sea, eso dice la ley. eso dice la ley. Eso dice la ley. Y efectivamente tenemos una cosa que se llama la Unidad de Control Financiero, la Sí. UAF, que hace eso. Sí. Pero aquí, hecho la ley, hecho la trampa. Si usted va a un casino de juego y mueve los 5 millones, nadie le pregunta nada. Nada. Usted puede meter 10, 15, 20, 50, 100 millones y nadie le va a preguntar de dónde trajo esa plata para jugar. ¿Y qué hizo con esa plata? La blanqueó. Por eso le digo, echa la ley, echa la trampa. Eso dice, efectivamente. El banco tiene que informar cualquier operación superior a 5 millones, no es a 10, a 5 millones de pesos. Ok. ¿Ah? No, no, pero estaba, 10.000 cuando se dólares. estableció Sí. fueron 10.000 5 millones de pesos. Sí. Pero si usted sobrepasa esa suma, el banco informa. Sí. Pero tampoco hay capacidad de procesamiento en el Estado actualmente para controlar todo eso. De hecho, se han pasado por las manos controles en este asunto. Florencio, respecto de la seguridad, que es un tema que, ¿cómo tú lo ves hoy día y cómo lo debería enfrentar la nueva Constitución? Bueno, yo creo que la nueva Constitución, que es el marco regulatorio, lo enfrenta bien. Fortalece las organizaciones policiales. Yo no veo esta preocupación, porque al final son las leyes las que van a ir determinando el rumbo y la fuerza que va a tener esto. Yo creo que mayormente la Constitución lo que hace es propender a que por sí cosas que son obvias, que la policía mantiene su carácter jerarquizado, que está el uso de la fuerza está solamente en manos del Estado. Yo creo que todo eso está bien. Y que está, por supuesto, sometida a las leyes, ya, que no es deliberante, que tiene que estar regido por la... Yo creo que el estado de excepción, fíjate que es una de las cosas que se recupera. En este acuerdo que tú injuriaste al principio, Para reformar. ese acuerdo para reformar, claro. Para aclarar. No, eso me parece muy bien, porque en realidad estaba comprendido en el estado de catástrofe, pero me parece que era mejor que quede mucho más claro como un estado de excepción. Me parece perfecto. Pero yo quiero profundizar en una cosa. Es cierto que la clase política ha cometido errores como el plantea Iván, pero también Carabineros tienen que hacerse una profunda autocrítica, particularmente Carabineros. Resulta que los últimos 3 generales en jefe de Carabineros están siendo investigados. Están siendo investigados por causas de corrupción, y corrupción profunda en el interior de Carabineros. Y esa es la razón por la cual, como lo dije en algunos programas de radio, tenemos solamente 54.000 plazas para orden y seguridad, que es lo fundamental de Carabineros, y solamente hay 47.000 personas, 47.000 carabineros en esa sección. Es decir, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque Carabineros dejó en gran medida, y eso es una cosa que tenemos que Sí, recuperar. pero Florencio, ¿por qué tú relacionas este juicio que se le está haciendo a los generales que fueron corruptos y que están siendo enjuiciados
¿Por qué ¿Por qué lo mezclan con la hizo perder a la institución? Porque tú tienes toda la razón en eso. Porque lamentablemente esta institución de Carabineros, que era un ejemplo de arriba para abajo, no teníamos nada. Bueno, nosotros, resulta que y el lamentablemente Parlamento hoy día, igual. pero Donde tú vayas, pero si no va a haber corrupción. Pero no lo estamos comparando con el Parlamento. Estamos diciendo Carabineros era una fuerza que todo el mundo le respetábamos porque sabíamos que pasarle 5.000 pesos a un carabinero era una cosa La gravísima. respetábamos, Pero resulta que Ahora ahora, no. pero resulta que ahora, a raíz del estallido social, quedó en vista y con este tipo de cosas. Acuérdate de la operación Huracán, acuérdate de la ejecución Está de bien. Catrillanca. Esas fueron cosas que fueron muy graves. Tenemos un cuerpo entero de Y eso generales. justifica lo que se ha hecho en contra de Carabineros. No ¿Qué es lo lo que se ha sé. hecho contra No, Carabineros? pero sí. Han matado a Carabineros. Ah, bueno, ¿dónde? pero delincuentes, sí, han matado delincuentes En Carabineros. la Pedro Aguirre Cerda, Sí, un sí. señor de Quilpué, Claro, que era, sí, pero lógico, por no usar su pistola. pero lógico, pero eso no tiene para que poder ver. hacer el Pero contrapunto. espérate un poquito, pero ese hecho de que Carabineros no es porque Carabineros quiera dejarse matar o esto está en sus funciones, él puede hacer uso de la fuerza. El tema es que lamentablemente eso que antes existía ese respeto sacrosanto por esta institución, lamentablemente por hechos de corrupción de ellos mismos han perdido credibilidad en la opinión Ok, pública. Julio. Es un hecho real. Yo creo que aquí hay varias situaciones que tenemos que considerar, Víctor, y panelistas. En primer lugar, evidentemente los delincuentes como los generales tienen que estar donde tienen que estar. Y recordemos también a Espinosa, del prefecto general de la PDI, que también está investigado. Eso. El comandante en jefe o dos comandantes en jefe del ejército, también. Sí, Tenemos un alcalde de San Ramón que tenía vínculo con el narcotráfico. Sí, claro. Y tenemos Penta, tenemos Soquimich, tenemos la cúpula o no tan cúpula de la Iglesia Católica vinculada a pedofilia. Sí. Entonces, yo no tengo la misma sensación de Floro en relación a que esas de los generales produjo el desprestigio de Carabineros. ¿Cómo no? Pero ¿Y entonces Iglesia qué fue? Católica, ¿O no si hay? me permiten, yo creo que acá hubo señales de la clase política equivocadas. Hubo efectivamente un ensañamiento con un sector de la clase política de irse en contra del carabinero que evidentemente chorreó hacia abajo. Tenemos un perro matapaco que algunos políticos y parlamentarios sacaban fotos con él, que lo tenían incluso de adorno, y otros querían hacer una estatua en la Plaza de Italia. Tenemos las tesis cantando en las comisarías violador en su camino. Tenemos rayados, que también algunos parlamentarios y algunos políticos de un sector del espectro político hablaban del ACAP. Y tenemos el famoso fuego a la yuta. Todas estas cosas fueron concentrándose y confluyendo en que efectivamente Carabineros empezó a perder el prestigio que tenía en la sociedad, sumado a otras cosas. Hoy día los carabineros van y toman detenido a un delincuente y la gente se va en contra de Carabineros. Aquí cuando hay una situación que está en el límite del abuso de la fuerza que ocurre, termina el carabinero sin sumario inmediatamente retirado de las filas. Entonces, ¿qué ánimo va a tener hoy día un joven de ingresar al cuerpo de carabineros con esta cantidad de elementos que yo estoy planteando? Yo siempre lo dije, y yo soy del sector progresista de la política, que era un error ir en contra de carabineros del cuerpo policial, porque efectivamente estábamos dando una señal que los delincuentes estaban felices, porque en la medida que se desprestigia Carabineros se fortalece la delincuencia. Acá había un error político profundo y es el momento de recuperar ese prestigio. De lo contrario, la delincuencia se nos va a ir de las manos. Julio, Florencio, usted Sí, sorprendió es porque- que la verdad A que ver. lo que dice Julio es, en este momento, Es incorrecto. es totalmente incorrecto, porque siempre, es que cuando Julio dice cosas que son verdad y que son mentiras, las mezcla todas, es una falacia. Esa es la verdad. Siempre en la sociedad han habido sectores que han repudiado el accionar policial. Siempre ha habido sectores. delincuentes. Pero porque, por supuesto, siempre ha habido sectores, delincuentes, gente que ha considerado que le han pasado a llevar sus derechos, siempre eso. Pero aquí, ¿cuál es el tema? Aquí hubo una reacción ciudadana en un momento. ¿Cómo no iba a reaccionar la ciudadanía cuando vimos el caso de esta senadora de la República que quedó ciega por el accionar de un carabinero? Pero no es cuerpo pero carabineros, es que es son un carabineros, carabinero, pero por favor, pero entiende Así tú que todos los que políticos cuando son la corruptos. institución, Son carabineros, pero está espérate bien. un poquito, Sí. cuando la institución, es lo mismo que podríamos decir de la Iglesia Católica. Pero, Cuando hablando de los políticos. espérate, cuando algunos curas cometen pederastas, ¿quién se desprestigia? ¿Esos curas o la institución? No, se desprestigió porque lo encubrieron. No, bueno, Hubo un pero ¿quién lo encubrimiento de obligó? la- Ellos No, encubrieron. pero, Por por favor, Catrillanca, pero- perdóname, pero con el tema
de la Pero, senadora electa, Julio. ese policía está sometido a un juicio. Y está bien, Ya, pues, entonces, pero no ¿qué es me lo que diga te quiero decir? Carabineros. Todo, pero Pero es que entonces no vamos a limitar a eso. O sea, que se cayó sola entonces. Si eso fue, el prestigio se vino abajo, abajo porque los chilenos se volvieron locos. Pero ¿por qué Carabineros hoy día pasó de ser esa institución tan respetada, ¿cierto? Yo lo que estoy sosteniendo que algo pasó en la sociedad chilena, que Carabineros debe hacerse la autocrítica, ¿cierto? Y sobre todo su mando. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, algo que debería profundizarse y que lo están pidiendo, que haya un escalafón único. Sí. Que haya un escalafón único, eso es muy O sea, importante. ¿tú eres de la idea de refundar Carabineros? No sé si Cambiarle refundarle, nombre. producirle reformas, no siquiera cambiarle nombre. Yo creo que producir reformas profundas en Carabineros. ¿Pero qué es lo que es Eso reforma es. profunda? Porque habláis de bueno, puras consignas. No, Dilo en si concreto. no, ¿Qué es lo que es reforma profunda? Escalafón único. Una. Ahí tienes ¿Qué tú, más? ahí tienes tú un ejemplo. Otro, profundizar, por ejemplo, en la No idea de una militarizado. policía mucho más cercana a la gente. Pero eso Lo que- que tenía el general Bernales, Pero que te ¿qué lo es lo que expliqué es en un eso? programa. Pero eso no es una refundación, po, es pero una gestión. yo no estoy planteando una Lo refundación. acabo de decir. No, dije que no, digo reforma profunda, que no es lo mismo que refundar Carabineros. Pero dime, Julio. ¿tú crees que un escalafón Julio, único ayudaría. va a ayudar a, Sí, porque, porque, a combatir la delincuencia? todo eso tiene que ayudar, pues Julio, porque la gente no va a ver a Carabineros tan lejana como lo ve Pero hoy ¿qué tiene que día. escalafón La único vea. con eso? Pero todo Claro, tiene que ver, pero Julio, todo tiene que con ver. el sueldo y con los Todo- beneficios. No, Julio, A todo ver. tiene que ver porque la gente va a sentirse más cercana a Pero te Carabineros. vuelvo a repetir, No hoy día, no ¿qué hoy tiene día que ver como la escalafón gente lo ve único? tan lejana. ¿Por qué? Porque hoy día la gente siente que solamente gente de una clase social, esa es la verdad, puede acceder a la oficialidad, pues, Auditores, Julio. ¿qué tiene que ver un escalafón único? Por supuesto, que sí, tiene sí, que ver con pues. los sueldos y Como con los decir que- beneficios Claro. del estamento carabinero, Sí. con el combate a la delincuencia. Y él me habla de la cercanía, está mezclando peras con manzanas. No estoy mezclando peras con manzanas, Julio. Lo que pasa es que tú intentas confundir a la ciudadanía, porque para combatir mejor a la delincuencia, necesitamos una ciudadanía más cercana a la policía, Acabaste de que hablar del colabore, teléfono Sí. de mejor manera, Ok. que la gente tenga más Gracias, confianza en la policía. gracias. Y eso no se logra. Iván, no hay. Iván, quiero preguntarte a ti. Yo lo que creo- No, una pregunta respecto de lo que está ocurriendo hoy día. Nos vamos a salir un poquito de la nueva propuesta, pero de lo que está ocurriendo hoy día. ¿Cómo debería Chile enfrentarlo? ¿Cómo debería enfrentarlo el gobierno? Pero ¿qué cosa- Porque ¿a qué te estás la refiriendo? seguridad, la inseguridad, mejor dicho. La inseguridad, las encerronas, los robos, los asesinatos, los secuestros, no sé si sigo nombrando, Sicariato. los sicariatos. ¿Cómo podemos enfrentar? Porque algo que nos está afectando aquí no tiene nada que ver el delincuente donde pregunta si eres de izquierda o derecha. No, está claro. Entonces, aquí Entonces- nos está afectando a todos. Sí, claro. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente políticas en las que la ciudadanía tenga alguna participación. Si en los barrios logramos una cercanía entre la policía y la gente, la misma gente va a hacer que la delincuencia disminuya. ¿Qué ha pasado con los barrios más marginales, por lo menos en Santiago? No hay policía. La delincuencia ha reemplazado a la policía. Al Estado. Y ellos, al Estado en general, a la presencia del Estado. Y ellos son los que reparten beneficios, pagan sueldo y hacen y deshacen a su amaño. De lo que se trata es que recuperemos esos barrios, que la gente pueda volver a confiar en el Estado y en particular en su policía. Oye, esto me lleva a pensar de lo que estaba hablando Iván, en que efectivamente aquí, a propósito de que efectivamente el narcotráfico, el narcotraficante, que no es el que vende No es el chico, no es la el menuda. menudeo, no es el MT0, no es el microtraficante, sino que es el que financia en las poblaciones todo lo que tú has descrito. Y esto, ¿sabes con qué lo uno? Con esta situación que se ha visto en el Congreso, que no quieren hacerse el test de pelo de antidroga, porque yo pienso que si hay alguien que estuviera en esa situación, de alguna u otra manera, tal como ocurrió en San Ramón, podría entrar o penetrar el narcotráfico, entonces ya definitivamente se reemplazaría, no habría ninguna policía que pudiera entonces controlar esto. ¿Ustedes están de acuerdo
con esto de que los congresistas, los parlamentarios, tengan que hacerse el test de pelo? Si me lo pregunta a mí, yo la verdad que lo encuentro que es una medida que no tiene nada que ver. O sea, no creo que aporte nada. No aporte nada. Más como quedó resuelto, peor. O sea, creo que es puro show. De verdad. Perdóname, No. pero es decir que los mineros que trabajan en la altura están obligados a hacer una serie de exámenes que no son pagados por el Estado, son privados. Sí. Y nosotros no podemos tener esa misma exigencia de los parlamentarios que legislan. Y que si detectamos que consumen cocaína, en el fondo perfectamente podríamos sacar la deducción de dónde la consigue. Porque el alcalde de San Ramón, no sé si será consumidor o no, pero contrataba a funcionarios que estaban vinculados al narcotráfico. Entonces, como hablamos de la línea del dinero, perfectamente podríamos hablar de la línea de cómo se consiguió la droga a ese parlamentario. Yo exijo mi derecho a saber si la persona que está votando las leyes es consumidor o no. Yo lo que creo en esta línea que estás planteando tú es que tú debieras a tu parlamentario exigirle eso, pero no, o sea, yo parlamentario, si me llegaran a hacer un planteamiento de esa naturaleza, no lo aceptaría. Y no lo aceptaría no porque yo sea drogadicto, ni mucho menos, sino porque de verdad yo no consumo ni alcohol. Bueno, entonces, Pero es tu palabra. Es evidente, y tiene que ser así. Pero hay parlamentarios que han reconocido que consumen. Bueno, pero el problema es ¿Dónde de- la consiguen? Pero ¿quién lo elige? No, no, Pero pero importa, aquí el parte de problema- eso, ¿dónde la consiguen? Estamos hablando de ese tema. No, Fabricio. O sea, yo te puedo dar al tiro el dato si quieres saber dónde en Valparaíso. Yo no tengo, yo no consumo, pero sé dónde lo ves. No festine Pero el tema. si eso se trata, po. No, se trata de que quién está legislando. O sea, aquí, Tiene cuando que yo estar digo hay claro. que ¿Sabes? seguir Iván, la plata, Iván, ¿sabes por qué te digo esto? Porque yo lo encuentro que es gravísimo. Y de hecho, tengo la información de que alguien que fue diputado y que después fue a la reelección no lo tuvo, y obviamente tuvo muchos problemas de drogadicción. Entonces, Usted sabe que- y seguramente no es el único, deben ser varios. usted Y eso- sabe que en su momento quien cortó un poco la carrera del que después fue ministro de Relaciones Exteriores a propósito del consumo de droga fue justamente esta situación, que lo acusaron de ser un consumidor y tal y cual, y ahora está en España, ¿no? Yo la verdad que creo que no es por ahí el camino, sí. O sea, yo creo que son paralelos, o sea, no tienen, a mi gusto no tiene que ver. Yo personalmente creo que es un error. Pero allá ellos si lo aprueban, así como lo aprobaron, creo que es un chiste que es para la tele, porque no tiene ningún sentido lo que van a hacer. Ok, Iván, gracias. Sí, mira, aquí hay dos figuras públicas que hicieron denuncias. Una fue la diputada Pía Guzmán, que denunció, siendo de derecha, que había consumo de drogas. Y el otro fue Francisco Javier Cuadra. Y los sectores conservadores los cortaron a los dos, desaparecieron. Es decir, esos los dos desaparecieron. Y Alaman... Pero ¿cuál es la idea? ¿Qué quiero La decir? idea- Que cuando este tema se puso en el debate, fueron los sectores que Pero hoy día, teóricamente... pero habla de hoy Ya, día. hoy día, para mí, comparto con aquello que es irrelevante. Es más, hoy día se aprobó una ley, entiendo, en la Cámara de Diputados por lo menos pasó, de que se va a permitir tener hasta una cantidad de plantas de marihuana, 5 plantas de marihuana para consumo en los hogares. ¿Cierto? Liberalizando. Yo voy por otro camino, mi combate. Fíjate que, y eso ni siquiera está en la Constitución, Claro, porque es un estaba tema que hablando de nombraría. marihuana, yo estaba hablando de droga. De droga. Sí, No, la claro, marihuana se detecta. lo que te quiero, lo que te quiero decir, yo estoy que por es ejemplo- la que hacen los Sí, narcotraficantes. pero porque por esa es supuesto, la que le deja más dinero. si yo comparto absolutamente lo tuyo, si es que hay que combatirlo, pero yo tengo una idea totalmente diferente, ni siquiera es un tema que lo tenemos que discutir en otro programa. Yo estoy por la legalización de la droga. De la cocaína. Porque Total, creo, yo total. estoy, no por la droga sintética, creo que es la única forma eficaz de darle un golpe al narcotráfico. Fue Ok. como se terminó, por ejemplo, la Ok. situación Vamos de a- la ley del Ok. whisky en Dame, Estados Unidos. Dame, Florencio. Yo sé, estimados televidentes, siempre se nos hace corto el tiempo. Está ya terminando el último bloque. Es muy interesante los temas que hemos desarrollado acá.
espero que le sirva de alguna u otra forma de que usted pueda en su casa hablar de los mismos temas. Creo que es interesante con su familia, con sus hijos, con sus nietos, porque creo que deben saber esto y deben ser capaces de responder frente a situaciones de este tipo. Y como nos queda poco tiempo, estoy más generoso. ¿Cuánto? Vamos a dar 2 minutos a cada uno entonces para terminar este programa del día de hoy, Plebiscito 2022, a través de Primicia Televisión, señal 43.1. Así que voy a comenzar con el señor Iván Vukovic, con los 2 minutos. Allá está su cámara, señor Vukovic. Mire, bueno, les agradezco que nos hayan visto este momento. Yo espero que de verdad lean la propuesta de constitución y lo que vamos a votar efectivamente el rechazo o es apruebo. En el caso que gane el apruebo, lo que se impone entonces es una nueva constitución que va a tener un tiempo de transición hasta que se puedan todas las leyes que exige esta nueva constitución aprobarse. En el caso que gane el rechazo, lo que opera es que mantenemos la constitución que hoy día tenemos y eventualmente se pudiera llamar a una segunda convocatoria para pronunciarnos si queremos o no queremos otra convención constitucional que redacte un nuevo. Esas son las alternativas. Yo les llamo a que seamos prácticos, aprobemos esta y que en la eventualidad que haya que hacerle cambios, todos los cambios hay que hacerlos en el Parlamento porque eso es lo que se exige. Muchas gracias, Iván, por haber venido. Julio. Sí, yo creo que efectivamente este borrador ya tiene fecha de vencimiento. Todos los sectores lo han destruido, despedazado y han estado en contra de muchos artículos y por lo tanto la convocatoria hoy día viene a poder escribir una nueva constitución que nos una a todos los chilenos y no la polarice. Eso está justamente en la intención de todos los partidos políticos, de la mayoría, de que efectivamente podemos dar una segunda oportunidad. Preferimos perder un año más que perdernos 40 años con una constitución mal hecha y que efectivamente lleve más dolor a los chilenos que beneficio. También tenemos que rescatar las cosas buenas de este nuevo borrador. Sin ninguna duda, los derechos sociales es una conquista y se debe mantener, pero hay otros elementos que definitivamente deben ser modificados. El otro punto es que hay una contienda desigual. Acá tenemos un gobierno que ha intervenido duramente en esta campaña y hoy día ha sido sancionado o se le ha llamado la atención al ministro Jackson por su intervencionismo excesivo en la campaña. Así lo ha hecho también el presidente Boric y todo el gobierno se ha desplegado en beneficio de una opción, cuando ellos deberían haber sido el árbitro, haber estado distante de esta contienda y hoy día lamentablemente también es un rechazo a la gestión de Boric porque él se ha puesto en el medio del camino. Rechazamos para construir y escribir una constitución que una a todos los chilenos y realmente vaya desde norte a sur, de este a oeste y de esa forma pueda representarnos a todos en los próximos 50 años. Muchas gracias, Julio Trigo. Profesor Florencio Valenzuela, los minutos finales. En un minuto quiero decir en el tema que estábamos hablando, tal vez por el rol de profesor que desempeñé durante tanto tiempo, que el combate, el tema que estábamos hablando de las drogas, se combate efectivamente más que con prohibiciones, con fortaleciendo la educación. Ahí está la clave del tema. Cada vez que nosotros hemos podido influir en la educación cívica, explicándole las cosas, en la educación sexual, todo ese tipo de cosas, efectivamente la gente va comprendiendo el daño, por ejemplo, que producen las drogas. No es la gente, los muchachos que deciden no drogarse, no es porque no sepan dónde se vende droga, no es porque no sepan que tengan o no plata para eso. Lo hacen porque saben que eso va a difundir una dependencia y va a ser un desastre para su familia, para ellos y también para su familia. Y con respecto al tema que nos termina aquí, yo creo que, ¿por qué tenemos que aprobar? Tenemos que avanzar a un país más justo, a un país más solidario. Yo me dedico a usted que se decidió a partir del 19 de octubre del año 2019 salir a la calle, que decidió usted terminar porque se aburrió de un país tan injusto, de un sistema de tanta discriminación, un sistema de salud, de educación, de pensiones, tan malo, y encontramos esta posibilidad, que es una nueva constitución que nos asegure ciertos derechos. Por eso que tenemos que votar apruebo, para partir de un piso mucho más alto de lo que tenemos hoy día. Muchas gracias, profesor Florencio Valenzuela, y a ustedes también gracias por la sintonía dispensada.
en canal Primicia Televisión, señal 43.1, en este plebiscito 2022, y esperamos haber aportado con algún granito de arena, si es posible, para que usted pueda entender un poco más si aprobar o rechazar el 4 de septiembre. Nos encontramos en un próximo programa. Que estén bien. Gracias al señor director, don Roberto Hernández, a la producción general de Yulisa Reyes, quien ha estado con nosotros. Gracias, que estén bien. Primicia Televisión presentó Plebiscito 2022.